noches. Nuevamente damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir una porción de su palabra. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días porque son de las personas que nos tuvieron. Y quisiera retomar el tema de los aspectos de la fe según lo que uno puede ver y encontrar en la Biblia. Veamos 3 aspectos. Una misma fe, pero en 3 aspectos. No es que sean fes diferentes. Es una fe y 3 aspectos. El primer aspecto de esta fe es la fe de la creencia, la que justifica, la gracia, ¿sí? La que nos revela el Espíritu Santo para creer en la obra de Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y como veíamos, esta fe está en todos los creyentes, no en algunos, en todos los creyentes está esta fe. El segundo aspecto que veíamos de la fe era esa fe de confianza o, como está en la palabra del Señor, como un fruto del Espíritu. Y como veíamos, ese fruto del Espíritu tiene que ir madurando y también, como es fruto del Espíritu, este segundo aspecto de fe también es de todos los creyentes. Y la idea de hoy es centrarnos en el don de la fe, el don de fe, que este sí no es de todos. Y este don de fe es, digamos que se enfoca en el servicio para el crecimiento espiritual como todos los demás dones. El de sabiduría, el de palabra de ciencia, el de milagros, el de profecías, el de lenguas, etc. Entonces este aspecto de fe, perdón, es de algunos hermanos solamente y eso lo podemos ver claramente. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 12 versos 7 al 9. Primera de Corintios capítulo 12 versos 7 al 9. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y ahí nos vamos a centrar. Vemos que aquí dice, en este verso habla que a otro, no a todos. Entonces el don de fe es dada a algunos hermanos. Pero si lo vemos aquí a la luz de este verso, no explica específicamente qué es este don de fe, ¿no? Sino solamente lo nombra como tal. En este verso, cuando el apóstol Pablo, y se muestran todos los dones espirituales, ahí vi una palabra que es clave, que es la manifestación del Espíritu para provecho común o un bien común. ¿Y esto qué significa? Que es para la edificación del cuerpo. Los dones que el Señor da a cada uno de nosotros, hermanos, es para un propósito en común. ¿Y qué es? Edificación del cuerpo de Cristo. No hay ningún don o ninguna dádiva o ningún servicio en la iglesia que sea para algo personal, que influya claramente, porque tengo que madurarlo, tengo que vivirlo en mi vida personal con el Señor, mi vida familiar con el Señor y mi vida de iglesia con el Señor. Pero el propósito, hermanos, de cada don es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya centrándonos, quiero leer una definición que encontré de un hermano, se me olvidó citarlo para recordar el nombre, para poder, digamos, que definir este don de fe. Y dice: el don de fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu le da a algunos cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios, de modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don espiritual de fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Ese es el don de fe. ¿Listo?
Ahora acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer todo el verso 11, hermanos. Entonces, capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer todo el pasaje hasta el 40. Es pues la fe, la plena seguridad de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardoneador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Recuerden que estos siguientes dos versos fue lo que recalqué de la fe tiene un propósito, ¿no? Como tal, y es poder ver el plan y lo que Dios nos prepara y nos está preparando, ¿cierto? Y aquella ciudad donde vamos a morar eternamente con Él. Dice acá, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso mismo debemos esperar nosotros y confiar. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de esa ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Dime. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacando fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Llegamos hasta aquí. Este capítulo de Hebreos 11, varios hermanos lo conocen como el Salón de la Fe, pues porque habla específicamente de varios de los acontecimientos de los siervos de Dios que anduvieron en su vida y tuvieron un caminar y una vida de fe, como veíamos en Habacuc la semana pasada. El siervo, el hijo del Señor, ¿cómo vive? Por fe. Y estos, ¿cómo vivieron? Por fe. Algo que quiero aclarar, hermanos, y era mientras que leía y hablaba con mi esposa referente a este tema, es que a veces uno pone la mira en las personas que aparecen allí escritas, como si estas personas hubieran tenido algo especial y por lo cual ellos pudieran haber vivido una vida de fe. Pero no, ellos son hermanos, ellos fueron hermanos, personas como nosotros hoy en día, hermanos que tenían dificultades, tenían pruebas, tenían aflicciones, tenían alegrías, tenían compromisos, tenían trabajos. Hermanos, eran personas normales. Aquí hay algo que quiero aclarar y es, ¿qué fue lo que hicieron ellos entonces? Creyeron, ¿sí? Y lograron estas cosas maravillosas, que ya voy a enfocarme en el don de fe, gracias a que creyeron en aquel que les había dicho las cosas. Le creyeron a Dios las palabras que él había dicho. Entonces, hermanos, no es porque ellos tengan o hayan sido algo especial, no, fue por la fe. Si leemos claramente dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham. No dicen por la fe que tenía, no, la fe. Ahí es el punto, hermanos. El don de fe logra cosas, como leíamos al principio, extraordinarias y sobrenaturales que puede llegar a tener la persona. ¿En quién? En las promesas y en la palabra de Dios. Entonces aquí sí quiero volver a recalcar, nosotros podemos llegar a hacer cosas grandes al Señor si tenemos la fe en Él y podemos y creemos en su palabra y en sus promesas conforme a su voluntad. Amén. Entonces, me gustaría ver algunos de los ejemplos que leímos para ya hablar específicamente del don de fe. Y el primero que quisiera leer y enfocar es en Noé. Todos sabemos la historia de Noé, sabemos que cuando él vivió fue el único hombre en la tierra que agradó a Dios. De hecho dice en la palabra que el Señor iba a traer juicio para raer de la tierra a la humanidad, pero dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor como tal. Y al hallar esta gracia que vemos, pues la salvación para toda la humanidad.
Leamos por favor Génesis 6, capítulo 6, versos 7 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 7 al 8. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves. Pero Noé que halló gracia ante los ojos de Jehová. No voy a detenerme en la traducción que hay en la Reina Valera, porque varios hermanos hablan de como el Señor es inmutable, no es que se haya arrepentido, sino que fue un dolor en su corazón grande que al haber creado al hombre, no que se haya arrepentido de habernos creado como tal, pero pues no es el foco de la prédica. Entonces vemos, hermanos, que en la historia de Noé, él halla gracia, y el Señor, ¿qué hace con Noé? Le dice, le cuenta el juicio que viene sobre la humanidad. ¿Y dónde viene el don de fe? En la construcción del arca. Ya les digo, en lo personal, lo que pude leer y lo que el Señor tocó en mi corazón, del por qué veo el don de fe aquí en la vida también de Noé, delante del Señor. Y es el único hombre que agrada el corazón de Dios. Y como leíamos en Hebreos, iba a acontecer algo que no había pasado en la historia de la humanidad, que era, primero, que lloviera y de esa forma como un diluvio. O sea, que era algo que no se había vivido. Entonces ahí viene la fe primero en las palabras del Señor como tal. Segundo, hay varios hermanos que dicen que Noé tardó 120 años en construir el arca, otros dicen que es menos tiempo. Bueno, no vamos a entrar en detalles de esto, pero yo les hago una pregunta y es, ¿así se haya demorado solamente 5 años en construir un arca, con las medidas y las especificaciones dadas por Dios, haber sido fiel para haberlo creado? Yo creo que era necesario tener el don de fe. ¿Por qué? Primero, es el único que agrada al corazón, o sea, no tenía alguien como nosotros que gracias al Señor tenemos hoy en día, hermanos, el Espíritu, en fin. Segundo, construir un arca de la magnitud que la tenía que haber construido. Y tercero, ¿cuántos años durar manteniéndose firme en construirla? Porque claro, al principio, bueno, lo puedo hablar en lo personal, el Señor a veces habla en el corazón de uno, sí, apenas sale la reunión, no, vamos bien, y no pasa un día y ya uno está dudando. Por eso digo, sean 120 años, sean 100, sean 40, sean así, sean 5. Haberse mantenido firme al llamamiento de lo que Dios le ha mandado a hacer para la salvación de él y su familia. Aquí vemos esto que leíamos anteriormente. La capacidad extraordinaria y la confianza en ¿qué? En las promesas, el poder y la palabra de Dios. Entonces vemos en esto muy claramente, o por lo menos yo lo veo así, hermanos. Si estoy mal, por favor me corrigen. Pero veo que en Noé podemos ver este don de fe de algo extraordinario en su vida como tal. ¿Y qué hace esta fe? Algo también, un punto que quisiera tocar, y es la fe nos ayuda a obedecer. Porque si le creemos a Dios lo que va a hacer y lo que nos manda, lo vamos a cumplir. Y eso también lo vemos en la vida de Noé. El Señor le cuenta el plan, no solamente el plan, sino el juicio que iba a traer sobre la tierra. No solo el juicio, sino mira lo que tienes que hacer para que seas salvo, y Él lo ejecuta. Entonces la fe que también que puede producir en nosotros, hermanos, obediencia. Veamos el segundo ejemplo que tomé, hermanos, en la vida de Sara, en Génesis 18, versos 9 al 16. Génesis 18, 9 al 16. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y vamos vamos al capítulo ahora 21, versos del 1 al 7. Génesis capítulo 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría dar de luz? ¿Qué? Perdón, repito. ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Algo que quiero resaltar acá, hermanos, es que de hecho fue algo que pasó en mi cabeza y comentaba con Ivonne, mi esposa, y era: ¿por qué Sara parece fiel o con esa fe si uno ve que dudó? Porque ahí dice que ella dudó y se rió y dijo: ¿cómo va a ser posible? Y algo que me gusta es que ver que en el libro de Hebreos, en ese capítulo, es esa fe que ella maduró. Otra cosa también que quiero aclarar, que te recuerdo, y es: hermanos, tener fe o el don de fe no va a negar la humanidad que tenemos. Y en ciertas ocasiones tenemos dudas, hermanos. O yo lo hablo personalmente. Y Sara tuvo dudas, y lo vemos claramente en el verso en el capítulo 18. Dice que se rió y dijo: pero ¿cómo voy a tener un hijo? Y habían dos cosas que humanamente ya lo hacían imposible. Si era, primero, era estéril. Y súmele a eso, hermanos, que ya eran viejos, ambos. Entonces, humanamente era imposible que Sara le diera un hijo a Abraham y que Abraham hubiera tenido un hijo de Sara. Entonces, vemos que cuando en Hebreo se muestra a Sara, porque primero la de Sara antes de Abraham para la parte de la fe, vemos que Sara, del capítulo 18 al capítulo 21, que es donde se cumple la promesa de Dios, no se vuelve a tocar ese tema de la promesa que le había hecho Dios a Abraham y a Sara, pero en hebreo se complementa. Y vemos que en ese transcurso, desde que Dios le dijo y visitó a Abraham y a Sara, que Sara dudó al principio, de ahí al capítulo 21, maduró esa fe, hermanos. Y pudo creer, recibir sobrenaturalmente esa fe para ver ya físicamente a su hijo. Entonces vemos eso hermoso que a mí en lo personal me da ánimos y me da paz, que podemos flaquear, hermanos, y el Señor sabe que podemos flaquear porque somos humanos y somos débiles y hay una lucha constante, hermanos. Pero lo que hay que enfatizar no es en lo que somos y las debilidades que tenemos, sino en quién hemos creído, que Él es fiel y verdadero y poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Y Sara, hermanos, para mí es un ejemplo muy grande. Y me parece también hermoso porque, miren, cuando uno quiere presentar algo delante de las personas, uno siempre omite las cosas no tan buenas, ¿cierto? O las debilidades. Uno siempre quiere mostrar la grandeza, el poderío, la firmeza. Mire que Dios no es así. Así como todos los israelitas o los religiosos esperaban un rey grande, poderoso, cuando hablaba pues el profeta Isaías. ¿Y cómo vino el Señor Jesús? Siervo. ¿Sí o no? El Señor quiebra el pensamiento y lo que para el humano es algo que debe ser, para el Señor no lo es.
Y aquí también vemos esto. El Señor no quita, hermanos, las debilidades de sus siervos, nos la muestra, pero ¿para qué? Para mostrar en ese proceso el poder de su Espíritu Santo transformador, hermanos. Y allá voy en el punto que dije. El Señor no quita de la palabra las injusticias que han hecho sus siervos, los pecados que hicieron sus siervos, las debilidades, sino lo muestra ¿para qué? Para mostrar su poder y su gloria. Porque como dice la palabra, de Él es toda la gloria, hermanos. Y me gusta ver esto en Sara porque me da ánimos en lo personal y que espero que también en ustedes, hermanos, que si hemos flaqueado nuestra fe, hermanos, Dios es fiel y justo para terminar lo que Él empezó en nosotros. Un tercer ejemplo, sí, que quiero resaltar del don de fe es Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, versos del 1 al 3. Entonces, Génesis capítulo 22, versos 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces aquí vamos a ver cómo vemos claramente el don de fe en la vida de Abraham. Una cosa para resaltar en el verso 3 y dice: y Abraham postergó lo que más pudo. No, dice que se levantó muy de mañana. O sea, fue diligente con algo que Dios le ha pedido, y no fue cualquier cosa. Fue haberle dado a su hijo, a su único. Esto para mí, hermanos, es una gran lección de fe que me encoraja y me exhorta a realmente en creer en las palabras del Señor. Retomando Sara. Vemos todo el proceso de Sara con Abraham. Vemos que ella dudó. Después vemos la promesa y ver el caminar de esos 2 capítulos, que no sé cuánto tiempo fue realmente, pero vemos una madurez en la vida también de Sara, concibe a su hijo. Y ahora el Señor le dice a Abraham que se lo entregue. Y no solamente una ofrenda, es que una ofrenda de holocausto, o sea, matarlo para ofrecerlo a él. Y Abraham dice que se levantó muy de mañana. ¿Se acuerdan lo que les dije, que la fe va a producir una obediencia? Pues aquí la vemos. Él fue diligente. ¿Y qué leíamos en Hebreos? ¿Qué dice en Hebreos? Que Abraham, ¿qué pensaba de Dios? ¿Qué decía? Que él creyó que era fiel y poderoso. ¿Para qué? Resucitar. Aquí hubiera podido ser muy fácil decir: no, y Abraham empezó a orar: Señor, si es tu voluntad, no es un pensamiento mío, no es el enemigo. No, escuchó la voz del Señor y obedeció de inmediato. No puso peros, no puso trabas y fue diligente. ¿Por qué es tan relevante para mí esta porción de la palabra? Y es: ¿en qué momento fue dada la promesa de la descendencia incalculable que le iba a dar Dios a Abraham mediante su hijo? Anteriormente, no fue después. Fue en el Génesis capítulo 15, cuando Dios le dice a Abraham: de ti haré una nación que va a ser incalculable, así como los granitos de la arena del mar. Así va a ser. Entonces yo digo en la mente de Abraham: bueno, esperamos hasta viejos. Dios hace un milagro, me da el hijo que tanto yo quería, que por medio de él voy a tener una descendencia, y ahora me lo pide. Eso es lo relevante, porque Abraham no miró las circunstancias, hermanos, no miró lo que había que pasar ahí. ¿En qué se aferró Abraham? En la promesa del Señor. Dígame, hermanos, si ahí no vemos de forma más clara el don de fe en la vida de Abraham. Porque él, que confiaba
en lo sobrenatural, en el Dios de lo imposible. Por eso se llama Dios de lo imposible. Sería muy fácil decir Dios de lo posible. No, Él es el Dios en que Él, más adelante aparece que Él prepara todas las cosas para ofrecer a Isaac, y a Isaac lo dice muy claramente, o sea, no dice claramente, pero no vemos que diga que Abraham tuvo que luchar, no, sino lo ofreció. Y lo curioso es que no recuerdo a qué hermano le escuché decir que en ese capítulo viene la pregunta, la mayor pregunta de todas a nivel del Antiguo Testamento, y es: ¿dónde está el cordero para ofrecer? ¿Y dónde se responde eso, hermanos? En el Evangelio de Juan, cuando dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice cuando Isaac le pregunta eso a su padre? ¿Qué dice Abraham? Dios proveerá de un cordero, si lo dice en la palabra. Dios proveerá de un cordero. Entonces, hermanos, vemos un hombre de fe con el don de fe dado por Dios. Vuelve y juega, hermanos. Recordemos y tengamos esto muy presente en nuestra vida, Señor, y en la cabeza, en nuestro corazón. No es que Abraham fuera alguien importante, especial y extraordinario. No. Lo que hizo Abraham fue creerle a Dios. Y eso lo podemos hacer nosotros hoy en día. Nosotros también podemos tener esa fe. Puede que el don como tal no, pero como fruto del Espíritu, para madurarlo y llegar a una fe grande, sí lo podemos hacer. Para finalizar los ejemplos, hermanos, de este verso en Hebreos, me gustaría ver también la vida de Rahab, la ramera de Jericó. Entonces, primero, vemos, mientras vamos buscando en Josué capítulo 2, versos 8, Josué capítulo 2, versículo 8 al 11. Entonces, había un mandato del rey de Jericó que decía que tenían que sacar a esos espías. Bueno, voy a poner contexto. Josué mandó unos espías para la tierra de Jericó para cumplir parte del propósito de Dios que le habían enviado, y Rahab fue la mujer que lo recibió. ¿Y cuál era la ordenanza del rey? Que no lo recibiesen, o sea, que no podían y tenían que sacarlos de la ciudad porque eran espías y quién sabe qué iban a hacer. Ahora, ¿qué hizo Rahab? Miremos en Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, acá está la parte clave: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo, ¿qué? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Gog, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Algo que me parece tremendo es, primero, Rahab no era israelita, no era del pueblo, era una gentil, ¿sí? Vivía en Jericó, era una ramera para pues sustentar su vida, lo que dice la palabra, pues, se dedicaba a eso. Pero mire lo que me asombra, y es, ella creyó lo que había oído del Dios de Israel. ¿Cómo viene la fe? ¿Y el oír qué? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Rahab es un claro ejemplo también de esto. Dice que ellos oyeron, pero mire, no dice yo solo oí, dice oímos
Pero ¿quién creyó? Ella. ¿Por qué digo que veo el don de fe acá en esta mujer? Y es porque, primero, de lo que había escuchado del Señor, de las maravillas que había hecho ese Señor con su pueblo Israel en Egipto, le creyó. Creyó que Dios le había entregado a Israel Jericó, lo creyó. Por eso ella prefirió obedecer lo que había, no obedecer, creer en lo que había escuchado del Señor que el mandato del rey. O sea que puso su vida en riesgo, hermanos, porque es que en esa época no obedecer al rey no era cualquier cosa. Pero ella no le importó, creyó en quién, en el Dios de Israel, que es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esa fe no solo trajo salvación para su vida, sino para quien dice ahí más adelante, para toda su familia y su casa. Y esto también, volviendo a Noé, y esto pasa igual con Noé. Dice que él halló gracia y ¿quién se salvó? No solo él, su casa. Y esta fe de Rahab me parece aún más tremenda porque siendo lo que es, hermanos, ¿saben dónde más aparece Rahab? O sea que fue parte de la genealogía. Fue una mujer que fue usada para traer a quién? ¿El linaje de quién? Del Señor Jesús. No solamente era un gentil, sino sabemos lo que hacía. Algo que quiero resaltar, bueno, resaltar no sino recordar de una prédica de un hermano de Chile, Rubén Chacón, decía que los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos y sus planes son, si no es por revelación de su Espíritu, no los podemos entender. Y él decía que humanamente si uno se pone humanamente a ver la genealogía del Señor, yo no hubiera escogido a algunos de esas personas, decía el hermano. Y él empezaba, y voy a recordar solamente a uno, decía, mire, listo, de Adán hasta Abraham vamos bien, que Seth, Abraham, tal. Viene Jacob, se convierte, el Señor le cambia el nombre a Israel, y él dice, bueno, digo yo, perdón, yo a quién hubiera escogido de los hijos de Israel para que viniera el Mesías. Yo hubiera escogido a José, porque fue el que se mantuvo firme, fue el que el Señor usó para salvar a su pueblo, ¿sí? Pero no, el Señor escogió a Judá. No estoy menospreciando a las personas, sino viendo el plan de cómo el plan de Dios abarca cosas que usted ni yo lo hubiéramos tomado en cuenta. Y el Señor coge a una mujer de una profesión que es pues mala, que tras del hecho es digamos que separada de las personas por su profesión, y el Señor las coge para aparecer en el linaje del Señor Jesús. Entonces, luego yo miraba mi vida y yo decía, ahí estoy yo también. De lo vil y lo menospreciado del mundo, el Señor nos llamó. Entonces, ver, hermanos, esto es también para fortalecer esta fe que todos tenemos, no solo los que tienen el don de fe, hermanos, sino para todos. Y Rahab para mí es un ejemplo también muy grande, que sin tener, digamos, que esa cultura, las historias, ella no presenció esto, ella escuchó. Y haber creído, hermanos, me parece algo tremendo. Y también por eso creo fielmente que el Señor le dio ese el don de fe, perdón, y trajo no solamente salvación a su familia, sino que ella después, ¿qué hace? Se casa con un israelita, que es Boz, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí. No, aquí Rahab es se me fue el nombre del esposo. Salmón. Sí, Salmón. No, Salmón. Y Salmón es un israelita, y ahí eso aparece en el libro de Mateo, de la genealogía. Ahí aparece Rahab, esposa de Salmón, y Salmón engendró, y ahí creo que sí vos. Entonces vemos también que no solo escuchó y creyó y vio milagros, sino que caminó después con el pueblo del Señor. Otros ejemplos que no son nombrados acá, pero al estudiar este don de fe me gustaría ver, y es que Josué, en Josué 10, no para ir, sino solamente voy a contar la historia. En Josué capítulo 10, verso 12 al 14,
¿Qué hace Josué cuando está en guerra? Le dice al sol que se detenga y que la luna se pare. ¿Y para qué hizo Josué esto? No fue por capricho, fue para qué? Ganar la batalla, para triunfar sobre el pueblo enemigo, no recuerdo el nombre de ese pueblo. Pero hermanos, el sol se detuvo, la tierra se paró. Y esto no va de la mano con la definición que leímos al principio de sobrenatural. Y ahora, ¿por qué el Señor permitió eso? No fue por capricho de Josué. Dice, porque Jehová peleaba la batalla por Israel. O sea que la fe también que podemos ver aquí, hermanos, es que mostrar el poder y la voluntad y la gloria de Dios, hermanos. También vemos el ejemplo de Elías cuando estaba contra los 450 profetas de Baal. Vemos la gran fe que tuvo él porque primero se les burlaba a 450 diciendo, hablen más duro porque su Dios puede que esté dormido, porque miren, no. Bueno, perdón, voy a poner el contexto. Había 450 de profetas de Baal. Elías había orado para que no lloviese, ¿cierto? Y se encuentra Elías con el rey y con los profetas y Elías le dice al pueblo, pues vamos a probar quién es el Dios verdadero, si los que ustedes creen o el Señor de los ejércitos Jehová. Y les dice, pongan un altar y vamos a ver qué Dios es verdadero. Y es aquel o aquellos, para los de Baal, que prendan ese sacrificio, ese altar. Y empiezan a hacer bulla y dicen que oraban y que hablaban y Elías decían, háganlo más duro porque puede que estén dormidos. Después, ¿qué hace Elías cuando le toca el turno de él? No solamente restaura el altar de Dios, sino le echa agua. O sea, ¿a quién en su cabeza se le ocurre, en un sacrificio donde dar fuego, llenarlo de agua? Porque no me acuerdo las tinajas, que eran 6 tinajas de llenas. O sea, esto estaba emparamado. ¿Y qué hace Dios? Lo consume en un segundo. Ahí también vemos el don de fe. Pero para mostrar que la gloria de Elías fue algo, no, hermanos. ¿Dónde está la clave? ¿Quién es el Dios verdadero? Entonces vemos que también, acuérdense, el don de fe, que es lo que veíamos al principio, es un bien común. No es que el hermano que tiene ese don es no, ese hermano va a ayudar a los otros hermanos a caminar en la fe, a fortalecer la fe. Recordemos que todos los dones son para qué, un bien común, y eso significa la edificación del cuerpo de Cristo. Una historia que vi hace poco y se la compartí, creo que a George, bueno, no me acuerdo, a varios hermanos, referente al don de fe, era un pastor, les debo el nombre, pero se los va a conseguir. Cuenta una anécdota que tuvo con un joven. El joven estaba haciendo una diligencia, él al parecer estaba predicando y el joven le dijo, lo va a permitir que hable hasta que yo llegue a ese edificio porque ahí ya tengo que hacer unas diligencias. Y el hermano pues le hace la siguiente pregunta, yo creo que atrevida, dice, ¿qué debe hacer Dios para que usted le entregue su vida? ¿Qué debe hacer? O sea, se la puso, yo creo que es un compromiso duro, porque no es cualquier cosa. Y él le dice, mire, para que yo crea en el Señor Jesús y entregue mi vida a Él, tiene que pasar solamente una cosa, y es que mi mamá me llame y me pida perdón. Y ahora pongo el contexto. Él cuenta, parece que era un universitario, digamos, no dice la edad, pero si es universitario, digamos que por joven, 20, 22 años que había empezado la universidad. Dice que su mamá lo abandonó cuando tenía 8 años. Y que él había encontrado, porque me imagino que buscó, el número de la mamá, pero no había sido capaz de llamarla. Porque pues había dolor, hasta odio, yo creo que a su mamá, rencor, bueno, muchas cosas. Y le dijo, si mi mamá me llama y me pide perdón, porque no solo que lo llame, yo creo, y le entrego mi vida a Jesús. Y el hermano le dice, ¿me permite orar para pedirle a Dios esto? Y el hermano dijo, Señor, tú sabes lo que hemos hablado aquí con este joven. Te pido, Señor, que toques el corazón de esta mujer y que llame a su hijo y le pida perdón para que él crea en tu nombre. Y cuando dijo amén, ¿sabe qué hizo el muchacho? No lo puedo creer. Le estaba mirando el celular. Segundo acto. Vi el nombre y decía
mamá. Y entonces el pastor le dice, usted y yo tenemos un trato, ya Dios hizo su parte, contéstele. Y póngale un altavoz porque yo quiero escuchar qué le hace su mamá. ¿Y qué hace ese hombre? Ese joven, pum, aló, hola hijo, solo te llamó para pedirte perdón. Solo te llamó para pedirte perdón. ¿Y sabe que ese muchacho colgó? Se arrodilló y le entregó la vida a Jesús. Yo creo firmemente que este hermano tiene el don de fe porque haberle pedido a Dios de esa forma, con esa seguridad, que un tercero que no estaba allí con ellos, que había abandonado a su hijo más de 10 años, llamara y le pidiera perdón. Y ahí viene lo más grandioso aún. Cuando este joven termina de orar y de arrodillarse y de decirle, Señor, ahora creo que tú eres Dios y entrego mi vida a servirte a ti, vuelve a llamar a su mamá. ¿Y sabe qué le dice la mamá? Ah, no, él le dice, mamá, qué pena, es que tenía que colgarte porque le acabo de entregar mi vida al Señor Jesús. ¿Y sabe qué le dijo ella? Pues hijo, yo se la entregué hace 4 días y por eso te estoy llamando. Eso para mí es un don de fe de este hermano que puso a prueba a Dios a un inconverso. Entonces, ¿y en qué tendría de pronto la fe este pastor? ¿Será que en algo, hermanos, en la palabra de Dios? Él se basó en eso. Y hay que tener mucho cuidado cuando hagamos algo así, hermanos, porque tiene que ser de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Elías se hubiera burlado y no, échale más agua y no pasa nada? No queda mal Elías, queda mal el nombre del Señor. Entonces hago una aclaración. Cuando pasan estos acontecimientos sobrenaturales en la vida de estos hermanos, de estos siervos, es porque es don de fe, da la certeza, hermanos, que va de la mano eso que va a pasar con la voluntad y el plan de Dios. No es irme yo decir, tengo fe y me... No, hermanos. No es una fe como veíamos la primera vez, que dependa de que yo creo firmemente en no sé qué, pero tengo hasta buenos pensamientos. No. La fe se debe basar ¿en quién? En el Señor Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. O sea que esta fe, ¿qué va a hacer? Mostrarnos esa voluntad de Dios, el plan de Dios, para que se cumpla y el nombre del Señor sea glorificado. No el mío, no del hermano, no de Abraham, no de Sara, del Señor Jesús. Para resumir todo lo que hemos hablado del don de fe y la fe, quisiera resaltar tres cositas para resumir y finalizo con una frase que me gustó para dar por finalizada la enseñanza de hoy, y es, respecto a la fe, hermano, entonces, en general, sí, la fe, hemos visto que todos los cristianos tenemos la fe que justifica, la que nos permite ver la obra del Señor Jesús y creer que por Él somos salvos, ¿cierto? La fe como un fruto del Espíritu, que hay que madurar como un fruto, porque el fruto no es que usted lo siembre y ya hacer, no, de tiempo, de proceso, de cuidarlo, y hemos visto el don de la fe, que no lo tenemos todos, que lo tienen algunos, pero es para edificar a la iglesia. Ese poder sobrenatural de creer firmemente en la palabra de Dios impregna a los que los rodean, hermanos. Voy a leer una frase que encontré escuchando un video con mi esposa de un hermano, ¿cómo se llama el hermano? César Vidal. Y el hermano tomaba esta frase de este hermano que se llama Menos Simons, que vivió entre 1496 a 1561, cuando la Iglesia Católica quemaba en la hoguera a los que no compartieran sus credos. Y este fue uno de sus hermanos. Y dijo así este hermano: si bien se piensa, la historia de la humanidad en realidad se reduce
al enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, las fuerzas de la luz y de las tinieblas, las fuerzas de Cristo y las de Satanás. Y en ese enfrentamiento que se extiende a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, puede que nos toque vivir un momento en el que dé la impresión de que las fuerzas del mal, de las tinieblas, del diablo, se imponen sobre las fuerzas del bien, de la luz y de Cristo. Puede incluso que la época en la que vivamos sea esa época, pero incluso, aunque fuera así, yo estoy seguro de algo, y es que cuando concluya esta lucha, al final de los siglos, yo me encontraré en el bando vencedor. La fe no ve circunstancias, la fe ve la promesa de Dios. Y con esto quisiera finalizar. Y si me acompañan con una oración, hermanos. Padre, te damos gracias por este don precioso de fe que das a algunos de tus hijos, Señor, para edificación y crecimiento en tu casa, Señor. Padre, que aquellos que tengan este don, Señor, lo pongan al servicio de tu iglesia, Señor, como hemos visto. Que nos ayudemos los unos a los otros con los dones y servicios que tú nos has entregado, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en lo personal he aprendido lo que es la fe. Y esto ha ayudado, Señor, a que exhorte mi vida, Señor, y a los hermanos también juntamente, a tener plena confianza en que tu palabra es verdad, Señor. No solo a creer en ti, Señor, sino a creer lo que tú has dicho, Señor. Así que ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, las palabras que vienen más adelante de los diferentes dones y servicios. Que esto nos ayude, Señor, a que nos examinemos y que tengamos la certeza de qué dones y servicios tenemos para ponerlos al servicio de tu casa, Señor. A tus pies para la edificación de tu casa, Señor. Porque si hacemos esto, Señor, y cumplimos esta promesa esta profecía donde dice que tú vendrás por tu iglesia gloriosa, esto ayudará a que tú no demores, Señor. Porque sabemos que si tú te has tomado más tiempo es porque estás preparando aquella, Señor, iglesia, aquella esposa sin mancha y sin arruga. Y que la única forma de llegar a ser esa esposa sin mancha y sin arruga es que cada uno de nosotros demos nuestra vida a ti, sirvamos conforme a lo que tú nos has dado mediante el Espíritu Santo y estemos sin mancha y sin arruga, Señor. Guardamos, Señor, también las marchas de hoy, Señor, que guardes a los que vamos a ir, Señor, que sea de testimonio al mundo de en quién hemos creído, Señor, y en quién tenemos plena seguridad de quién ha instaurado la familia, el gobierno, las cosas realmente buenas y santas que eres tú mismo, Señor Jesús. Guarda de cualquier disturbio, Señor, de cualquier obra de Satanás que quiera interrumpir, Señor, esto. Y que esto sea para tu honra, para tu gloria, Señor, y que para que muchos puedan ver que tú eres real, Señor. Y que tú diste tu vida para salvación, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias y le pedimos esto. Amén.